Les explico, mire. Bueno, en este momento ustedes están viendo una hoja cuadriculada, ¿no? Ahí un escrito. Bueno, cuando terminamos el RLC serie, con sus características de respuesta libre, y luego el RLC paralelo, también respuesta libre, pues ustedes se dieron cuenta que coincidían 4 opciones, 4 casos. Creo que nada más quisiera, esta nota la preparé, esta que están viendo en pantalla, porque el semestre pasado me hicieron una pregunta interesante. Le di contestación al compañero que hizo la pregunta, más no le comprobé, pues, en ese momento, porque no tenía la nota y ya después ya no lo hice, porque le comenté, le aclaré. Voy a lo siguiente. En el caso subamortiguado, cuando ustedes tienen a bien a revisar sus respuestas de solución de las ecuaciones diferenciales, van a encontrar por la literatura, pues, a la que ustedes pudieran acceder, van a encontrar que la solución en alguno de los casos van a encontrar que esta solución que se plantea en el apunte, que planteo, no se parece con una como esta, que está aquí. Oiga, profe, pero es que yo vi que la solución tiene un coseno y un seno y usted no lo puso. Como aquí. Ah, ¿sabes qué? Es semejante. Lo que pasa es que en esta respuesta no está desarrollado como un seno y coseno. Para ello, basta aplicar las identidades de Euler y verás que llegamos a una conclusión en que las dos respuestas que se proponen como solución, como esta y esta, son iguales, jóvenes. Perfecto. Y esa fue la contestación que di en aquel entonces. Bueno, pues aquí está la idea, el desarrollo. Factorizas el exponencial, ¿verdad? Deja las constantes K1 y K2, pues multiplicándose con la exponencial elevada a la j beta t, y en el otro caso menos j beta t, para la segunda constante. Nos acordamos de las identidades de Euler, y lo que hacemos es, bueno, echarlas a andar en el sentido en que j beta, pues tiene una semejanza con j teta, menos j beta tiene semejanza con menos j teta. Lo que hace aquí, o lo que pretendo es sustituir estas identidades, estas exponenciales, en términos del coseno y seno, en la ecuación solución. Lógicamente hay un desarrollo que no detalla un poco más, pero sí llegamos a que cuando se sustituye, encontramos similitudes en términos, de tal forma que K1 y K2 se, se asocian, se factorizan, porque están siendo multiplicados por un coseno del mismo argumento. Y lo mismo K1 y K2 por el seno de un mismo argumento. Y aquí lo que hago, para que se parezca a la literatura, es que K1 y K2, y al igual JK1 y K2, los voy a escribir como las constantes kappa 1 y kappa 2, que son las Ks, pero en el alfabeto griego. Y de esta forma, chicos, si ustedes llegan a consultar las soluciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, si llegan a ver una diferencia, por eso lo aclaro, en el caso subamortiguado, acuérdense de que el que les estoy planteando no está en términos cosenoidales, cosa que en la mayoría de la literatura lo muestra, ¿vale? Es equivalente. También otra cosa que quiero comentar es que me quedé con esta ecuación de voltaje porque el último tema que vimos fue de una estructura paralelo. Pero bueno,
la solución también puede aplicar, o es más bien aplica a la solución de corriente. ¿Vale? Ok, esto es cuando tenemos el RLC serie. Aquí les muestro un resumen. A mí me parece muy interesante porque este resumen, para evaluar casos de respuesta libre, en verdad les es útil. Fíjense, tengo el caso subamortiguado, recuerden que son 4. Y tengo 2 configuraciones, el RLC serie y el RLC paralelo. Cuando ustedes observaban el RLC serie, es lo que les decía hace rato, la respuesta es de corriente. Y en el caso paralelo, la respuesta es de voltaje. Vean la similitud que en alguna ocasión, clase pasada, les observaba. Les decía, miren, voltaje en el capacitor entre beta L. Y aquí es corriente de la bobina entre beta C. Bueno, como tiene esta forma, que estoy dibujando aquí, se grafican los máximos y mínimos de la función seno. Lógicamente, pasando por cero. La experiencia que he tenido en cuanto a la visualización de la respuesta de estos casos, considero 3 ciclos. Con 3 ciclos ya nos damos idea del comportamiento subamortiguado. Podemos graficar más ciclos, sí, pero pues probablemente ya no veamos nada, porque ya la señal ya se atenuó mucho a cero, ¿verdad? Entonces, hasta 3 ciclos. ¿Ok? Bien. En el caso críticamente amortiguado, que tiene una respuesta de esta naturaleza, ¿cómo se tabularía? Estos son los tiempos, chicos. Estos son los tiempos. Recuerden cómo trabajé el ejemplo. Estos son los tiempos. Y acá vas a sustituir tau, 2 tau, 3 tau, lo que te dé la relación 1 entre alfa. De tal forma que probablemente encuentres por aquí tu tau, tu 2 tau, 3 tau, 4 tau, y así sucesivamente. Ojo, es el inverso de alfa, del coeficiente de amortiguamiento, hasta 5 tau. En cambio acá, en este es cruce por 0, máximo, cruce por 0, mínimo, cruce por 0, máximo, cruce por 0, mínimo, y así sucesivamente. Y acá son tau. En el caso sobreamortiguado es muy similar la respuesta, ¿no? Muy similar, ¿verdad? También se grafica el tiempo, el sobreamortiguado. También se grafica el tiempo con tau. El tiempo empieza con 0, tau, 2 tau, aquí está 0, por acá probablemente esté tau, anda por aquí, tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau. En el caso oscilatorio, también con 3 ciclos, basta. Aquí 0, máximo, cruza por 0, mínimo, cruza por 0, máximo, cruza por 0, mínimo, cruza por 0, máximo, hasta completar 3 ciclos. Es mi sugerencia. Y con estas ideas de cómo poder graficar o visualizar una respuesta de la gráfica de corriente o de voltaje, pues es de esta forma. Tanto el caso subamortiguado como oscilatorio lo hacen en función de los máximos y mínimos de la función senoidal.
porque son funciones senoidales, miren. 1, 2. Y los otros dos casos, que es críticamente amortiguado y sobreamortiguado, los hacen en función de tau, ¿vale? Desde 0, tau, 5 tau. Aquí nace que pues también incluyo el 0, porque es mi condición de arranque. Ahora, por otro lado, ya sustituyendo el inverso de alfa. Por ejemplo, en la estructura alfa, serie RLC, tenemos que alfa es R entre 2L. Pero sacas el inverso y te queda que tau es 2L entre R. Aquí te pongo la formulita para el caso serie, caso paralelo, de cómo obtener alfa. No hay pierde. Entonces, chicos, con este resumen de cómo evaluar las respuestas, aquí lo tienen. Les va a ser de mucha ayuda cuando quieran evaluar. Bueno, esto es, aclaro, para la respuesta libre, la que acabamos de ver. De una forma similar también se hace para la respuesta paralelo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, aquí les dejo este resumen. Por otro lado, la solución en el caso subamortiguado también la planteo en términos de coseno y beta. Con coseno y seno. Solo que trabajar la solución de esta forma a mí no se me hace tan amena como esta. Yo prefiero trabajar esta solución. Mucha de la literatura te muestra la solución de esta forma. Por eso se los digo. Quien ha tenido la oportunidad de acordarse de las diferentes soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden, podrá constatar que el caso subamortiguado representa solución como esta y no como esta, como en la mayoría de los libros, ¿no? Que sobresale el caso, la respuesta coseno y seno. Ok, pues lo prometido es deuda. Ahora viene una respuesta forzada. Ya pasamos de la libre a la forzada. Empezamos con el circuito RLC serie. Aquí aclaro que esto es a través del escalón, es decir, con una función constante. Lo que hagas, si es una exponencial, una función seno, la forma de onda que excita tu circuito RLC serie, te voy a mostrar dónde tendrías que hacer los cambios. Ok. Como propongo el siguiente circuito, noten ustedes que en el caso forzado, las condiciones iniciales deben de ser cero. Y así lo observan. Este interruptor, que pueden ver, evita que la fuente energice a los tres elementos. Por lo tanto, como elementos reactivos, se pueden obtener sus condiciones iniciales. O se requieren obtener sus condiciones iniciales, lo cual son cero por el interruptor que evita que sean energizados. Pasas el tiempo t igual a cero y en el caso del capacitor, por la capacitancia que se pone a cambios instantáneos en magnitud y sentido del voltaje, la condición inicial cero la ves en el tiempo de arranque, en el tiempo cero, vean. Lo mismo dice la inductancia, se opone a cambios instantáneos de corriente. Por lo tanto, la condición inicial de la corriente en una bobina que es cero, también se observa en el tiempo de arranque, tiempo cero. La parte opcional es proponer el mismo circuito, pero ahora recuerden que ya estamos en el tiempo cero. El switch ya cambió de posición y en este instante está siendo energizado. Vas a sustituir el circuito abierto de la bobina, el cortocircuito del capacitor. Y es para que observes que la corriente en un capacitor es cero. Y el voltaje en la bobina es igual a I. Aquí no hay ecuación de oro molido. Aquí, bueno, no sé, afortunadamente o
o desafortunadamente, no hay una ecuación de oro molido. ¿Ven? Ok. Seguimos avanzando. Aquí nada más es para obtener. Como tengo voltaje, pues es opcional, ¿no? Calcular la corriente. Acá tengo corriente y calculo voltaje. Ok. Pasamos al tiempo cero más. Como pueden observar, ya el switch, ya pasó la historia, ¿no? Ya el circuito se quedó energizado. Esto es una respuesta forzada. Cuando tienes condiciones iniciales cero y al término del camino del análisis, en el momento cero más, te queda un circuito con una fuente de excitación. Estas son las características ideales para tener una respuesta forzada. Ok, aquí señalo la polarización de los tres elementos, resistencia, bobina y capacitor, cuando circula una corriente proporcionada por la fuente en la malla o en los elementos. Genero sus caídas de voltaje, las dibujo, porque voy a aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje. Y van a encontrar, o vamos a encontrar, que el voltaje en la resistencia más el voltaje del capacitor y el de la bobina va a ser igual de la fuente. Lo dice esta fórmula. Sustituyen sus respectivas ecuaciones de comportamiento. Y van a encontrar que la corriente es la misma, porque estamos hablando de una estructura serie. Pero hay un término que está siendo representado por una integral. Aplicar la derivada para eliminar este término de la integral no conviene porque eliminamos nuestro valor constante, lo haríamos cero, y eso no es posible porque estás teniendo un circuito que está siendo excitado. Es bien, en pocas palabras, está siendo energizado. Para ello, se prefiere hacer un cambio de variable. Como, digamos, este término es introducido por el capacitor, pues entonces le damos por la corriente del capacitor, puesto que este es de voltaje, y entonces ahí doy un giro, es decir, un cambio de variable en términos de corriente, pero del capacitor, que fue el que metió el término incómodo, podríamos decirlo así. Entonces, cuando hacemos esto es porque voy a calcular el voltaje del capacitor. Aquí está. Recuerden que en una estructura serie los voltajes no son los mismos. Oh, ok. Entonces, al sustituir la corriente, por ejemplo, aquí te va a quedar R por C por la derivada del voltaje, mire, porque la corriente es una derivada. ¿Se observa? Acá está L, pero al sustituir la corriente te va a quedar C por la derivada doble o segunda derivada. Y luego, pues aquí, como incomoda el término de la integral, pues no lo sustituyas. Déjalo como voltaje en el capacitor, mire. Igual a E o a la fuente de voltaje. Quitamos este término constante del término de mayor orden, de la segunda derivada. Entonces, para quitarlo, pues va a pasar que hay que dividir todos los términos, todos hay que dividirlos entre LC. ¿Ok? De tal forma que te queda el segundo término R entre L, derivada del voltaje en el capacitor entre el tiempo, dt, más 1 en LC, ¿verdad? No tenías nada acá, ahora te queda como un recíproco de 1 entre LC por el voltaje, luego la fuente entre LC. Y jóvenes, esto da paso a una ecuación diferencial de segundo orden no homogéneo, no está igualado a cero. Por lo tanto, hemos observado que la solución, o más bien una ecuación diferencial no homogénea, obedece a dos soluciones. Una que le vamos a llamar homogénea y otra que le vamos a llamar particular. Para la solución homogénea,
¿Se acuerdan que yo empleaba mucho la palabra maquillar? Pues bueno, maquillan la ecuación diferencial porque en vez de llamarle voltaje del capacitor, le voy a agregar una H para identificar la solución homogénea de la solución particular y lo igualo a cero. Utilizo el operador de para visualizar la ecuación diferencial como una ecuación algebraica de segundo orden de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Esta es la fórmula general del chicharronero para determinar las raíces. Primera y segunda raíz, que es lo que ustedes pueden observar. De la misma forma, empleamos las letras del alfabeto griego alfa, omega y beta para llamarlas alfa, coeficiente de amortiguamiento, R entre 2L. Omega cuadrada como la frecuencia natural no amortiguada, y es 1 entre LC. Y beta, la diferencia o la relación de la diferencia de alfa al cuadrado menos omega cuadrada, raíz de eso. Y esta es una frecuencia amortiguada. Por lo tanto, las raíces pueden expresarse de esta forma. Si ustedes observan, prácticamente estamos dando pie a los 4 casos. Entonces, pueden observar que también en la respuesta forzada vamos a tener presente los 4 casos. Subamortiguado, críticamente amortiguado, sobreamortiguado y oscilatorio. ¿Qué quiero dar a entender con esto? De que tanto en la solución respuesta libre, o más bien respuesta libre, tenemos presentes los mismos 4. Y este procedimiento, nótenlo, es similar a como se hace en la ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Es decir, no nos salimos para nada de ese margen. ¿Qué es entonces la parte diferente? Si estamos hablando de una solución, de una ecuación no homogénea. La diferencia, pues es la parte de la solución particular, porque la homogénea se realiza tal y como lo haces en la situación serie. Hay su cambio. Vemos por allá. Este comentario que le hago en forma verbal, me puse a escribirla. Se observa que son las mismas ecuaciones y casos de la respuesta libre para el circuito RLC serie. Por lo tanto, las respuestas que resulten de esta parte del análisis también son iguales. Únicamente hay que sumar la solución particular, que es lo que les menciono acá. Aquí. Para obtener la respuesta forzada. En esta respuesta, aparte del término transitorio, existe el término permanente debido a la excitación. Ok. Entonces, tomo la ecuación diferencial, la maquillo para llamarle voltaje del capacitor particular. Bien, aquí está. Y la estoy igualando a E entre LC o voltaje de la fuente de voltaje. ¿Se acuerdan del procedimiento? ¿Cuál, profe? Que propones una constante al voltaje del capacitor particular, porque estamos utilizando el escalón. La primera y segunda derivada la aplicas y te vas a dar cuenta que es cero. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué deriva y por una vez y después 2 veces? Porque voy a sustituir aquí, miren. Y acá el término constante. Al sustituirlo, esta ecuación diferencial se reduce a esto. Este es 0, este es 0, este es A o voltaje de capacitor particular. Ya no le puse A, porque vamos a llegar a la misma situación. Pero observen que este término con este término, que es el que me queda de este lado, se eliminan, se cancelan, y se queda que el voltaje del capacitor solución particular es igual a la fuente de voltaje. También podemos emplear que la derivada del voltaje del capacitor en dt es igual a 1 en C entre C. Esto viene de la ecuación de comportamiento, miren. De la corriente utilizo el voltaje en el capacitor. ¿Por qué, profesor?
porque es el que voy a ocupar, puesto que estamos hablando de una respuesta de voltaje. Y es 1 entre C, 0 entre C, pero recuerda que 1 en C es 0, o sea que al fin de cuentas, la derivada te va a seguir siendo 0. Por lo tanto, tenemos que el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje del capacitor homogéneo más voltaje del capacitor particular. Este no lo puedo generalizar porque va a depender del valor de la resistencia, de la bobina y del capacitor para caer en cualquiera de los 4 casos. Pero observen que independientemente de los 4 casos, le vas a agregar la IP, el voltaje del capacitor particular, y eso es una fuente de voltaje. Concluyendo que cuando quieran hacer un análisis, respuesta forzada es caso subamortiguado K1 y K2, que te da esto la respuesta transitoria y esta es la respuesta constante. Le van a agregar el término constante. Vean la solución de la ecuación del caso críticamente amortiguado. Este es el término transitorio y este es el constante, cosa que no aparece en la respuesta libre. ¿Qué observan ustedes? Que aparece un término constante en la solución y viene ya el trabajo que tendrá que hacerse ya en un ejercicio que se lleve a cabo. Caso oscilatorio no es muy común, no lo puse. La solución homogénea se resuelve de la misma forma que se desarrolla en la respuesta libre, sin fuente. ¿Sí observan? Miren. Ahora nada más para comentar, en el circuito serie, la constante de tiempo es 1 entre alfa, que equivale a 2L entre R segundos. Perfecto. Para comentar y fortalecer un poco esto, esta nota aplica para el caso RLC, RC, cuando dije mancuerna RC o RL. Y aquí ya la desgloso. Miren, se dieron cuenta que para la solución particular va a depender mucho de la excitación. Por ejemplo, una constante que representa un escalón es A. Kt es igual a T más B. Kt cuadrada, AT cuadrada más BT más C. Esto sale de la formulita que les expliqué. K seno de omega T es A seno de omega T más beta coseno T. Ojalá se acuerden de este análisis. Y Ke a la menos A delta A men E a la menos AT consiste en A E elevada a la menos AT. Les dice que era igual. ¿Ven? Qué padre, ¿verdad? Padrísimo, chicos. Padrísimo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que este término constante, si vas a trabajar una función seno, esta parte se va a tener que multiplicar con estos términos constantes. Eso es lo que les quiero dar a entender. Esto me refiero a que, por ejemplo, profe, usted explicó, resolvió para una forma de excitación constante. Pero, profe, ¿qué pasa si tengo una exponencial e a la 2t 4, por ejemplo? O tengo que esta función vale 3t volts. Ah, bueno, si tienes este caso y este otro caso, acuérdate que la solución homogénea no hay modificación. Donde viene la modificación es en la particular, porque esto cambiaría esta parte. Es lo que le estoy diciendo. Esto va a cambiar de acuerdo a la forma en cómo estás excitando a tu circuito. También es un resumen. Solo que lo puse hasta ya mostrando la respuesta forzada.
RLC serie y paralelo. ¿Ok? Aquí aclaro, para la solución particular, me doy a entender que estas respuestas son forzadas. Miren, aquí está. ¿Ok? Y el último caso, ¿cuál, profe? El RLC paralelo, excitación escalón, respuesta forzada. Es decir, que solamente se hace el análisis para el término constante. Y si tienen una forma diferente de excitación, ya saben lo que tienen que hacer y en dónde se afectaría esta respuesta. ¿Ok? Se le agregaría. Muy bien. Versión paralelo. Vean el RCL arreglados o conectados en forma paralela y esperan ser energizados por una fuente de corriente. Recuerden que les comentaba que por facilidad de cálculo y de observación, ¿por qué no? Se propone trabajar una fuente de corriente. ¿Vale? Entonces, y bueno, otra cosa. Recuerden que lo que se obtuvo aquí es el voltaje en el capacitor, pero también no hay problema si requeremos la corriente, si se requiere la corriente, que es C por la derivada del voltaje en el capacitor. Para fines comparativos, ¿no? Recuerden que es un cambio de variable. ¿Vale? Ok. Continuamos. Las condiciones iniciales también son cero, jóvenes. Y se observan también en el mismo o en el tiempo de arranque. Para los dos casos. Bobina, capacitor. Sustituyo sus comportamientos. Por ejemplo, la bobina, circuito abierto. Acá está la bobina. Capacitor es cortocircuito. Te chutas la resistencia por el corto. Decimos que el voltaje en la bobina pues, es cero. ¿Verdad? Por culpa del corto del capacitor. Y en el caso de las leyes de Kirchhoff, aplicándolas, pues me queda que la corriente del capacitor va a ser igual a la corriente de la fuente de corriente. ¿Vale? ¿Ok? Pasas al tiempo cero más. Esto quizá no tiene tanta importancia hasta ahorita como lo obtuvo la ecuación de oro molido. ¿Ven cómo aquí ya no entra la ecuación de oro molido? Ok. En cero más te vas a dar cuenta que la corriente en la resistencia, corriente del capacitor y corriente de la bobina, la suma de esas tres te va a dar la corriente de la fuente de corriente. Mira. Como estamos hablando de una estructura paralelo, la ecuación que tú armes va a tener un voltaje general, pero tengo un término incómodo también. Si yo derivo, pierdo esta información, lo hago cero. Y la verdad, pues no, porque es un circuito que está siendo energizado con una fuente de corriente. Y al derivar, perdemos ese dato, lo hacemos cero. Y entonces ya tenemos una incongruencia, porque ya no obtendríamos la solución particular, puesto que esto sería cero. Lo que se recomienda es hacer un cambio de variable nuevamente, para que como el término incómodo ahora proviene de una bobina, es corriente, ahora le doy por el lado del voltaje. El voltaje en la bobina es L por la derivada de la corriente en la bobina. Por lo tanto, vamos a calcular la corriente en la bobina. Vas a sustituir en la ecuación esta que está aquí. Lógicamente, ya no vamos a trabajar el término de la integral. Y por lo tanto, como el voltaje está en función de la corriente y lo sustituimos, pues aquí me queda, aquí. Por ejemplo, te queda de esta forma. L entre R de la derivada de la corriente en la bobina entre dt más LC por la segunda derivada.
de la corriente entre dt al cuadrado más la corriente en la bobina. Pues este término incómodo, pues no lo trajo como integral, ¿no? Mejor lo trajo como una simple corriente, igual a la fuente de corriente. Quitas el término constante y reacomodas la ecuación, de tal forma que ya visualizan una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Esto siempre va a ocurrir en la respuesta forzada, ¿verdad? Implica dos soluciones, maquillas la ecuación para la solución homogénea, ¿y qué observan? Que son las mismas ecuaciones que te van a llevar a los mismos 4 casos. Ya me lo voy a brincar más rápido. Vean, la misma observación les hago, igual que en el caso serie, que son las mismas ecuaciones. Únicamente hay que sumar la solución particular. Y en el caso del escalón, es una respuesta constante la que se suma. Maquillo la ecuación diferencial para diferenciarla de la ecuación homogénea. Esta es una constante. Derivas la constante y después la vuelves a derivar. Sustituyes, se va y te queda esto. ¿Y qué encuentras? Que la solución particular, caso de la corriente, es igual a la fuente de corriente. También podemos aplicar la derivada de la corriente de una bobina es igual al voltaje entre L. Y ojo, el voltaje es 0. Entre L, pues te va a dar 0. No hay pierde. Vas a agregarle ese término constante a la solución general. Aparte de la homogénea, tendrías que revisar de acuerdo a los valores de la resistencia, de la bobina y del capacitor, en qué caso tendrás. Así que te pongo ya la solución completa. Esto es parte de la solución homogénea, el término transitorio, y esto es parte del término de la solución particular. Bien, particular, término constante. Estado transitorio, estado permanente o constante. Estado transitorio y estado permanente o constante. Casos aleatorios, pues no es muy común. No lo pongo. La solución homogénea se resuelve de la misma forma que se desarrolla en la respuesta libre, sin fuente. Y al final le puedes agregar esto, es válido. O lo haces de entrada o lo haces al final, esta suma. Y en el circuito paralelo, la constante es 1 entre alfa. No se les olvide que alfa es 1 entre 2R, mire. 1 entre 2RC, perdón, faltó mencionar la C. 1 entre 2RC. Entonces, alfa es 1 entre ese coeficiente, te va a dar tau. Perfecto. Para agregar, que es algo que comentaba, pero no lo tenía escrito. ¿Cuál? Que la respuesta total de un circuito se debe a la, pues ahora sí que, a la suma de la respuesta libre más la respuesta total, perdón, forzada, te va a dar la respuesta total. Entonces, comentaba, la respuesta transitoria y la respuesta forzada se estudiaron separadamente. Así lo hice. Sin embargo, cuando en un circuito existen ambas, es decir, respuestas, a la respuesta del circuito se le va a llamar respuesta total. Y es la suma de la respuesta libre más la respuesta forzada. Esto lo comenté en forma verbal, no en forma escrita. Que les decía, chicos, tiene una mezcla de respuesta libre y una respuesta forzada, eso se llama respuesta total. No hay una respuesta libre absoluta, ni tampoco forzada. Hay una combinación. Ni es tan libre, pero tampoco ni es tan forzada. Cuando tienes esta situación de tener los dos casos, se le llama respuesta total. Y con esto, qué interesante. 70 páginas, ¿eh? Nada más la unidad 1. Con esto concluyo la teoría de la unidad 1.
la teoría, jóvenes, de la unidad 1. Y entonces, con esto, terminamos todas las combinaciones posibles que se presentan en la unidad 1. Se observan las dos respuestas, como aquí lo pongo, atinadamente, por separado. Respuesta libre. Aquí dice la respuesta transitoria, me refiero a la respuesta libre. Aquí, entonces, tenemos que, pues, los casos posibles de respuesta libre y respuesta forzada. Entonces ya tienen, digamos, un panorama muy completo, si no es que completo, de la unidad 1. Con esto doy a entender que un alumno de su nivel, de su calibre, pues prácticamente está apto para resolver cualquier circuito por medio de ecuaciones diferenciales. Fíjate lo que dije, está apto para resolver cualquier circuito con ecuaciones diferenciales. Así tengas la mancuerna o la triada que he mencionado. Interesantísimo, jóvenes. Y esto es lo que les quería dar a conocer. ¿Cómo va la respuesta caso particular? En general, la respuesta forzada. Y ya está. Lo prometido, ¿no? La triada. ¿Cuál, profesor? La que hemos estado mencionando, ¿no? Por ejemplo. Y ya con esto vamos a los ejercicios. El RLC serie y paralelo. Ya están completos. Ambos. Su respuesta libre. Así vimos la secuencia. Vimos primero el serie, respuesta libre. Paralelo, respuesta libre. Ahora vemos esto que acabo de explicar es la respuesta forzada. Para el RLC serie y para el RLC paralelo. Ahí están los 4 casos. Y esos 4 casos derivan cada uno de ellos en sus 4 casos diferentes. ¿Verdad? Lo cual da 16 combinaciones. Ok. Y con esto terminamos la triada RLC serie. Al igual el paralelo. Respuesta libre y respuesta forzada. Interesantísimo, jóvenes. Veamos. Bueno, pues después de todo esto, pues hay que echar a andar la experiencia ahora que ya se tiene con la teoría. Permítanme. Permítanme tantito. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, órale. Vienen unos ejemplos. También lo voy a trabajar de forma con el apunte para avanzar. Y pues ya mañana, pasado mañana, cuando mucho el viernes, ya estemos estrenando unidad. La unidad 2, que también es igual de robusta. ¿Vale? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Okay. Yo dije, ya los dormí. Bueno, rápidamente, fíjense. ¿Cómo va la jugada? ¿Cómo va la idea? Ejemplo, primero, vamos a empezar con el 1. En el siguiente circuito, calcular la corriente para tiempos mayores o iguales que 0, cuando el voltaje del capacitor en 0 menos vale 200 volts. Y dar gráfica a la respuesta.
Está interesante. Tienes tu resistencia, tienes tu bobina y tienes tu capacitor. Pero date cuenta que el circuito está abierto. Ah, caray. Por eso te tengo que dar condición inicial en el capacitor. Porque hubo una fuente de excitación que energizó a los elementos y quien retuvo la carga fue el capacitor, no la bobina. Por eso les he estado insistiendo que en el circuito RLC serie, quien tiene la condición, quien lleva la pauta, es el capacitor. Y en el paralelo es la bobina. ¿Vale? Este circuito para que tiene que funcionar así como está, porque miren, cuando se cierra el interruptor, ustedes dirán, oiga, profe, nunca se energizó los elementos, ¿verdad, prof? No, pero ¿sabes qué? El autor parte de un tiempo muy atrás donde cargó el capacitor y es el que me da el trabajo para que oscile. Se tenga una respuesta, ¿verdad? Depende, ¿no? Del valor de la artesia, bobina y capacitor. Y yo tenga un caso amortiguado o de oscilación. Gracias a que el capacitor está energizado. Ok. Cuando cierras el interruptor y no hay fuente de excitación, chicos, estamos hablando de un circuito de respuesta libre. La solución es únicamente homogénea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, nada más darle trámite. Por ejemplo, la corriente en el capacitor fue cero, voltaje de la bobina fue cero, ¿verdad? Porque se comportaba este como circuito abierto, este como corto. Hagan de cuenta que cuando estaba excitado el circuito. Y la condición inicial del voltaje es del capacitor. Y la condición, entonces damos por hecho que la condición inicial de la bobina es cero. Oiga, profe, pero ¿por qué le pone cero? Porque no está energizado. Ah, ok, profesor. Órale. ¿Qué pasa con el tiempo cero? Que la condición inicial se observa en el dato de arranque, la de 200 volts para el voltaje y 0 amperes para la corriente. Vean que aquí ya no me entretengo con la ecuación de oro molido. Se los dije, ya tenemos que pasar a seguir avanzando. Entonces, en 0 más, ya el switch ya se movió, ya cambió de posición. Ahora, el capacitor, como está polarizado, ¿verdad? Ponemos esto, ponemos una corriente que polariza. Más menos, más menos, más menos. Y sus caídas de voltaje. Recuerden que esto de que, oiga, profe, que es una fuente de voltaje, aquí como que lo señalé como una batería. Aquí ya no. Por eso el cambio de, de signo. ¿Se acuerdan que yo les decía, bobina, capacitor, borrón y cuenta nueva? Que una fuente de voltaje, que un corto, que un circuito abierto, olvídenlo. Eso pasó en el tiempo cero menos y en el tiempo t. Ya en el tiempo cero más, borrón y cuenta nueva. Entonces vean cómo el capacitor, ya hasta le pongo el aquí, señalo, ¿no? Su voltaje del capacitor en el tiempo. Ya no le llamé cero menos o cero. Ya aquí actúa libremente. Aplica leyes de Kirchhoff. Como está igualado a cero, pues no hay problema con derivar, ¿verdad? Aquí quitas el término de la L, que es el término constante que multiplica la derivada de segundo orden. Va a pasar R entre L, y aquí tienes 1 entre LC, y aquí entre LC. Sustituyen, jóvenes. Entonces, cuando tienes R entre L, te va a dar 2000. Y esto, 1 entre LC, te va a dar 10 por 10 a la 6. Igual a 0. Ecuación diferencial de segundo orden homogéneo. Por ahí me preguntaron si pueden hacer el formulazo. Sí. Y les mostré 5 pasos, ¿se acuerdan? No sé si fue a ustedes. El formulazo es la condición inicial. 2. Reducir el circuito. 3. Una vez que te das cuenta de que
tienes la ecuación diferencial en términos algebraicos ya, ¿verdad? Porque ya sustituiste el valor de tu resistencia, de tu bobina y de tu capacitor. Tienes estos datos, sus raíces son estas. Tercer paso, calcular alfa, R entre 2L, elevarlo al cuadrado porque lo vamos a comparar. Calcular W y beta. Todo esto incluye el tercer paso. Y definas qué respuesta tienes. Ah, sí, cierto, prof. Por ejemplo, alfa al cuadrado, 1 por 10 a la 6. Omega cuadrada, 10 por 10 a la 6. Y frecuencia amortiguada, 3000J. Entonces, jóvenes, tienes una ecuación cuyas raíces, una ecuación de segundo orden que se convirtió en algebraica y que te permite llegar a las raíces complejas imaginarias. Entonces, sabes que estás hablando y más, lo confirmas al comparar alfa al cuadrado con respecto a omega al cuadrado, te das cuenta que alfa al cuadrado es menor que omega al cuadrado. Entonces, chicos, estás cayendo en una respuesta subamortiguada. Eso es lo que tienes que hacer en el tercer paso. Calcular los coeficientes, comparas alfa o beta, o bien de una vez determinas la raíz. Y esto es para confirmar. Ya, una vez que ubicas esto, ubica el caso y ese es el cuarto paso. La solución. Esto de ya no lo hagas, evaluante igual a 0, ya no lo hagas. Este es el fórmula. Bueno, aquí lo hice en forma detallada. ¿Qué sigue? Pues igualar igual a 0. Evaluar la solución propuesta de acuerdo a las raíces. Aquí está, jóvenes. La evalúas en t igual a 0 para encontrar la relación K1 y K2. Derivas, vean ya aquí los números. Evalúas en t igual a 0. Haces uso de la relación K1-K2 y de esta ecuación de oro molido para encontrar el valor de K2. K2 es esto y K1 es esto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el compañero? En el quinto paso, ya sustituir. Sustituir ya en la solución. Aquí. ¿No acaso te dieron 200 volts aquí? ¿No acaso beta son 3000? Ya no le pongas el operador J. ¿Y no acaso tienes la bobina? Ahora verás, ¿la bobina cuánto es? Déjame ver. La bobina es de 0.1 Henry. 0.1. Listo. Este alfa ya lo calculas acá. 1000. R entre 2L. Aquí está. 1000. Y esto es beta, sin el operador J. Ajá. Recuerda que el trabajar el operador J, aquí y aquí, fue como obtuviste el seno de beta, o sea, los 3000. Y se acabó. Este es el famoso formulazo. Son 5 pasos. Bueno, yo lo catalogué en 5 pasos. Pero, aquí en este ejercicio, pues te estoy diciendo de pe a pa, ¿no? Que la ecuación, que la ley de Kirchhoff, sustituye los valores, ¿ok? Yo ya no haría eso. En el formulazo ya no. Ya me voy directo. Como ya ustedes observaron en los 4 casos, jóvenes, en los 4 casos, y también ya sea respuesta forzada o libre, llegan a esto mismo. Llegan a esto, jóvenes. Entonces, con seguridad, ya nada más fíjate, si estás en el serie, pues es alfa. R entre 2L. Si es paralelo, es diferente.
¿De acuerdo? Bien. Omega cuadrada, beta, tercer paso, sustituyes. Llegas a las raíces cuadradas, perdón, sus raíces. Cuarto paso, plantea la solución. Quinto paso, que también nos los podemos brincar hasta cierto punto. Pero esto es interesante saber el caso. Porque te va a dar que una vez que está subamortiguado, pues ya sabes que la respuesta es esta. Pero aquí demuestro todo el desarrollo que se tiene que hacer para encontrar esta solución. Interesante, ¿no, chavos? Súper. Súper interesante. Y bueno, entonces, aquí, que no lo diga, estamos multiplicando por 2j y dividido entre 2j. Para que esto funcione como función seno. Y este 2j se multiplica por esto. Por punto 33jj. J, perdón. J por j te va a dar menos 1. Por menos te va a dar más. Por eso aquí lo pones como doble. Porque son 2j. Interesante. Cuando tengo la oportunidad, revísenlo en casita. Y ven a ver que coincide con el formulazo. Y eso es lo que yo pretendo ya más adelante en una práctica. ¿Se acuerdan que les decía que el subamortiguado, como es una función seno, es decir, vas a tener algo así? Una función seno que va desapareciéndose con el transcurso del tiempo. No se mantiene constante. Es transitorio. Primero existe y después ya tiene una tendencia hacia cero. Bueno, esto me va a dar idea, fue lo como les comentaba. Voy a graficar máximos y mínimos. Aquí solamente grafiqué 2 ciclos. Aquí está el primero. Ajá. Y acá estaría el otro. Bueno, acá me faltó el 0. Acá estaría el otro. El procedimiento ya lo vimos en alguna ocasión. ¿Se acuerdan? Como 3000t, que es la relación del seno, el argumento, sacas omega, ¿no? Y despejas los tiempos. Estos tiempos, no se les olvide, son los que vas a sustituir en la exponencial. Se les comentaba. Y el seno, pues ya lo trabajas como más 1, menos 1 o 0. Miren, llegas a estos valores, calculas tau, 5 milisegundos. Fíjense, yo estoy dentro de los tiempos, miren. Ajá. Desfasamiento. Es algo que les mencionaba, que tau, por ahí tenemos una relación con el desfasamiento. Frecuencia de amortiguamiento y frecuencia natural. La frecuencia de amortiguamiento va a 3000. Es igual a 2πf, despejas f, ¿verdad? Beta equivale a 2pi entre t. Calculas el tiempo de beta, o sea, el análisis, el desarrollo, bien, es válido. Pero también es válido si queremos, porque esto es repetitivo, chicos, repetitivo. Sobreamortiguado, oscilatorio, todo esto es repetitivo. Bueno, pues podemos omitirlo, ¿no? A través del formulazo. Les decía a ustedes que voy a comparar la frecuencia de amortiguamiento con la frecuencia natural. Voy a sacar un periodo, vean, para la frecuencia de amortiguamiento y para la frecuencia no amortiguada. Permítanme, déjenme.
y tenemos una diferencia muy pequeña, muy pequeña. ¿Cuánto es? Me di la tarea de restar para tener, bueno, que la diferencia fuera positiva y me dio de 107.478 microsegundos. Y esto, jóvenes, es el desfasamiento. Que bueno, como no comparo digamos, la señal de entrada, pues no lo puedo comparar, ¿verdad? Con la gráfica. Pero chicos, este es el desfasamiento. Y se da entre los dos periodos. Por eso les decía aquí, desfasamiento. Compare sus dos frecuencias, una amortiguada y la otra no amortiguada, llamada frecuencia natural. Vea sus frecuencias en radianes, están en radianes. Su fórmula de la frecuencia, acá, acá, y calcule el periodo. Calcule el periodo. Y encontramos esta relación. Déjame, permito la entrada, porque ya casi nos vamos. Y por último, chicos, fíjense la parte interesante. Siempre me ha gustado esta parte. ¿Cuál, profe? Que estos tiempos los sustituimos en la ecuación. Recuerden cuál, en esta. Este tiempo se va en la exponencial, este ya es constante. Y aquí el seno, por ejemplo, si estoy en el 0, pues vas a sustituir seno de 0, pues te va a dar 0. Por eso la corriente pelas, todo es 0. Aquí vale 1. Entonces el seno de pi medios o 90 grados, pues es 1, chicos. Entonces, pues aquí, por eso les decía, aquí vas a sustituir 0, 1 o menos 1. Ya nada más esperas el resultado de esto, de acuerdo al tiempo. O sea que la evaluación no es muy complicada. Vean cómo, aquí lo pueden ver en el apunte, cómo voy eliminando, ¿no? El seno de 0, pues es velas. Y aquí en este tiempo la corriente es 0. Seno de menos 1 de 3 pi medios o de 270 grados, pelas, es menos 1. Entonces tienes valores positivos y negativos, valores positivos y negativos. Y observen cómo va disminuyendo la amplitud. A la hora de graficarlo, qué padre, jóvenes. Por eso les decía que yo grafico por lo regular hasta 3 ciclos. Aquí llevo 1, aquí llevo 2 y aquí 2,5. Ya no dejé ver el tercero. Por eso les dije comentario, ay, aquí me faltó. Nada más grafiqué 2 ciclos. Pero como le di a la máquina más tiempo, pues pueden ver más ciclos. Entonces, yo mismo les digo, con 3 ciclos basta, chicos. Ahora, basta un botón. Está muy chiquito esta imagen. Déjenle, doy una amplitud. Voy a amplificar. Exageré, no importa. Bien. Oh, permítanme. Voy a la curva. Si alcanzan a notar, este valor dice 415 de tiempo y este es la corriente en el máximo, en más 1. Y vean cuánto te da. 417. Y acá no olviden que esto es un desfasamiento. Observen, 395, 415. Vamos al cálculo. Aquí en más 1. Déjenme muevo. No pierdan de vista el más 1, donde dice 90 grados. Profesor, 395. A ver, profe. Más despacito, profe. Más despacito. 395. Oiga, y grafiqué
El tiempo es 523. Tiempo y corriente. Vamos otra vez a la gráfica. Retengan ahí los valores. Ahí está. Los 520 y tantos y los 390 y tantos. Lógicamente ustedes van a decir, no está en el máximo, prof. No, pero coincide el valor. ¿Por qué no está en el máximo? Porque hay un desfasamiento. Si hagan la diferencia de estos dos amigos, es de 107. Según nosotros, según el desfasamiento está entre 107. Aprox. Aumentale a 415, 107. Fíjense, lo hace con la calculadora. ¿Ven? Lo interesantísimo. Yo lo que les decía, no es por nada, pero no todos los libros te lo describen así. Más 107. Estoy sumando 415 por 107. Fíjense, me da 522. Ahí está. Entonces, ¿ven cómo este desfasamiento? ¿Cómo lo calculó, prof? Comparando las dos frecuencias. Una que es amortiguada y la otra no amortiguada. Obtiene sus periodos. Ajá. En versión micros lo puse para Spice. Los otros son micros. Hace la diferencia. Y este es el tiempo de desfasamiento. Periodo, lo puse como teta. Periodo de amortiguamiento menos periodo me va a dar el desfasamiento. Bueno, el desfasamiento debe ser en grados. Creo que a lo mejor debería haber quitado teta para no confundir. Pero como me quedé con desfasamiento, pues es un desfasamiento en el tiempo o retraso. Y vean cómo colabora lo que les digo en la gráfica. Entonces, el dato es correcto. Tiempo y corriente. Pero revisé el valor máximo de la corriente, me fijo en el dato del tiempo y comparo esos tiempos y resulta que esa diferencia es de 107, lo cual es un tiempo de retardo. Voy a llamarle tiempo T teta, fíjense, para no confundir teta. A lo mejor sí, ahorita que lo estoy viendo, aquí debía haber periodo puesto P teta o tiempo teta, ¿no? ¿Qué es la diferencia? ¿Se acuerdan que el espacio es la diferencia? Fíjense. Es la diferencia de tiempo, ¿no? Botón izquierdo del mouse, botón derecho y la diferencia de tiempo. Aquí están los 415, 522 y los 107 de desfasamiento. Esta es la diferencia. Yo le llamé teta a esto. Pero verdad no es ángulo. Entonces a lo mejor debería haberle puesto t teta. Algo así. ¿Vale? Y fue a través de la diferencia de periodos. Me dio un tiempo. Sí, yo creo que en el apunte lo voy a corregir. O cuando ustedes lo impriman, nada más agreguen que es un tiempo de retardo. Aquí lo señalaría como tiempo de retardo o de desfasamiento. Tiempo de retardo o de desfasamiento. Se están desfasando. Muy bien, chicos. Y esto es la curva. Padrísimo, ¿no? Déjenme simplifico. Por eso les decía, a mi nivel de experiencia, grafica en 3 ciclos. 3 ciclos. Aquí es 1, 2 y un pedacito. Me faltó el tercero. El tercero ya está por acá. Ya prácticamente se está haciendo cero. Y vean el efecto subamortiguado. Paz, paz, paz. Padrísimo, ¿no? El efecto.
pasa por aquí, va por acá, va decayendo en forma exponencial, jóvenes. No es lineal. Bueno, aquí se me fue como un trazo recto, ¿no? No necesariamente, pero es exponencial. Va, así, así, así. Hasta llegar, acercarse más y más y más a cero. Chicos, pues este es el caso subamortiguado. Espero les haya gustado y haya quedado la idea completa. Y esto que los llevo de cómo lo tabulo, hagan caso al resumen, les va a ayudar muchísimo. Yo me acuerdo que el profe Joel dijo que subamortiguado y oscilatorio, hagamos el más uno y menos uno. Y desde luego, los cruces por cero. Aquí están mis tiempos, miren, y mis resultados. Y observen cómo coincide. Entonces, esto aplica para el subamortiguado y oscilatorio. Ya los demás casos, vamos a hacer uso del tau aquí. 0, tau, es a lo que me refiero. 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5, y ya, hasta 5 tau parale. Ya no calcules más tiempos. Ya no. Y con eso, pues tú ya ves cómo te va saliendo tu forma de onda, ¿no? Que son muy parecidos el críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Mucho, muy parecidos. Pero eso ya no es que el máximo y mínimo, no, porque no tienes forma de onda senoidal. En este sí, miren. Ahí está tu forma de onda senoidal. Y en el oscilatorio. Y en los otros dos que restan, no. Eso se hace contado. Está interesante. Está padrísimo esto. Entonces, este resumen que les doy de cómo evaluar, cómo graficarlo, la verdad que les va a ser de mucha utilidad. Yo aquí lo estoy ejerciendo. Y vean cómo la herramienta Spice, cómo me colaboran los resultados. Chicos, pues si no hay alguna otra duda, ¿qué comentar, qué agregar? ¿Algún comentario? Pues aquí damos por terminado la sesión, la clase. Tengo otro ejercicio más, lo muestro y ya prácticamente estamos terminando la unidad 1. Ya, prácticamente, así se los digo. Ya, para pasar a la unidad 2, que urge, ya urge. Pero no quiero pasar por alto esto, porque para mí es muy interesante que les quede un poco más amplio el panorama de las ecuaciones diferenciales en el análisis de, del estado transitorio, ¿no? Y permanente. Chicos, que tengan un excelente día y tarde. En un momento, les subo el apunte. Entonces ya denlo por hecho que en el transcurso del día les voy subiendo el apunte. Pues para que lo tengan, lo consulten, lo vayan, pues ahora sí que guardando y trabajando. Revísenlo. O sea, no nada más acumulen. También denle su oportunidad en su momento de darle una leída, ¿no? Chicos, que tengan un excelente día y pues tarde, ¿no? Nos vemos hasta el jueves. Muchas